Hola, soy Myung Ryun Lee de la iglesia Hanmaung en Chuncheon. Todo este tiempo viví como un siervo sediento, con el deseo espiritual de recibir la gracia, hasta que encontré la respuesta en Jesús resucitado. Por eso les quiero compartir acerca de mi vida transformada, que con gozo testifica el Evangelio. Desde muy chico, comencé a ir a la iglesia por mi mamá, y en sexto grado, de casualidad, fui a un retiro espiritual de adolescente. Mi primer retiro fue tan fervoroso, me conmovió ver que las personas oraban derramando lágrimas. Tanto así que me esforcé por recibir la gracia como los otros hermanos, y jamás imaginé que tendría una experiencia con el Espíritu Santo. Mi corazón ardía orando en llantos, y de repente comencé a hablar en lenguas. Oré fervientemente con una lengua que no podía entender. Orando de esa manera, tuve el sueño de querer ser misionero. Fue un momento increíble en el cual, de una sola vez, muchos sucesos se concretaron. A partir de ese entonces, comencé a tener mucho interés en las cuestiones espirituales. Comencé a asistir a los servicios de madrugada todos los días. Durante la adolescencia hacía el mismo recorrido triangular: mi casa, el colegio y la iglesia. A partir de esta etapa, me esforcé mucho para orar. Oraba tanto con voz de evangelista, aleluya, Señor, que en la pubertad casi termino arruinando mis cuerdas vocales. Cuando oraba en la iglesia, los jóvenes solían preguntarse, ¿de dónde viene ese ruido a chicharra? Creo que fueron momentos de mucha pasión. En los tiempos libres del colegio, en medio de la pizarra escribía la letra de la alabanza que más me gustaba, y en séptimo grado había evangelizado a 9 compañeros del curso. Cuando me llevaba bien con un amigo, lo llevaba a la iglesia. Todo amigo del colegio era amigo de la iglesia, y viceversa. En la secundaria, oramos en la hora del almuerzo con un amigo de la iglesia durante un año, dando vueltas en el patio del colegio. Orando de esa manera, en cuarto año, se formó un grupo de cristianos y un culto cristiano. Esforzándome en esta vida cristiana, continuaba buscando lugares para recibir gracia. Asistía a eventos de adoración famosos de aquel entonces y esperaba horas en las filas para ingresar. Me sentía muy bien al regresar de esos lugares. Sentía que mi fe también subía de nivel. Pensaba que recibiendo abundante gracia, crecía espiritualmente y podía llegar a ser una gran persona espiritual. A pesar de todo este esfuerzo en mi vida espiritual, había un deseo que no se llenaba. Y entonces pensaba, tengo que recibir más gracia. Así, llegado los 20 años, me dediqué a buscar más lugares donde recibirla. En esa búsqueda, no importaba el tiempo ni el lugar. Cuando escuchaba algo como, en este asombroso lugar vendrá alguien muy famoso mundialmente, tenía que ir para allá sí o sí. Así experimenté la obra y los dones del Espíritu Santo en esos lugares, y con más interés continué con la búsqueda. Al principio me asombraba al ver todos aquellos dones del Espíritu Santo. El don de lenguas era algo normal, y había don de interpretación de lenguas, don de profecía, don de interpretación de visiones y sueños. Vi que muchas personas eran sanadas, y se desmayaban al recibir la oración de otro. También otra persona se echaba a reír cuando le imponían las manos. Eso era un mundo nuevo para mí, y de esta manera quedé totalmente atrapado en estas cosas. Era muy asombroso escuchar las interpretaciones de mis lenguas que no podía entender, y me sentía bien cuando me profetizaban. Era increíble cuando revelaban mi pasado o mi estado actual, y me sentía bien cuando me profetizaban de mi futuro. Asistí también a una reunión donde tiraban polvo de oro y hacían nacer dientes de oro. Había una persona que venía de Estados Unidos, que se dedicaba a este ministerio de dientes de oro. Cuando él oraba, de repente se escuchaba alrededor, ¡ah! ¡Ah! Y cuando abrían sus bocas, tenían dientes que se habían convertido de oro o de plata. Hasta había personas con dientes sanos. Viendo eso pensé, sería increíble que mi diente también se convirtiera en oro. Había ido con un amigo a esa reunión. Era un amigo que tenía muchos dientes podridos, pero dijo que si sus dientes se convertían en oro, con esa boca iría a predicarle a su mamá. Así, nosotros asistimos durante días a esas reuniones, pero ninguno de los dos pudimos obtener un diente de oro, y obviamente mi amigo no pudo predicarle a su mamá. En otra oportunidad, llegó un pastor de África. Finalizada la prédica, el pastor dijo que vayamos delante de él con un pañuelo, que oraría imponiendo las manos. En la Biblia está el episodio en el que un enfermo se sanó en el momento que Pablo toca su pañuelo. Decía que de esa misma manera habría milagro de sanidad cuando imponga las manos por medio del pañuelo. Las personas comenzaron a lanzar pañuelos y mantos por doquier, y como yo no tenía nada que lanzar, me puse delante de todos y tiré la chaqueta que tenía puesta. Luego, cuando volví a ponerme esa chaqueta en el cual el pastor había impuesto sus manos, tuve una sensación muy rara. De esa manera,
Con esa misma chaqueta, me acercaba a otras personas enfermas y les hacía oraciones de sanidad. Así, consideré que las experiencias de los dones espirituales eran verdaderos, y también pensé que esta era la imagen de la iglesia primitiva. A la vez sentía que este tipo de experiencias eran las que llenaban mi corazón y mi anhelo espiritual. Como pensé que mientras más experiencias tenía, mayor sería el gozo, oraba aún más por recibir más dones espirituales y me esforzaba en asistir a esos tipos de reuniones. Pero esas experiencias eran momentáneas, y la gracia que recibía de ellas no duraba mucho. Pensé, ¿será que tengo que experimentar algo más fuerte? Entonces, busqué reuniones más poderosas o de ministros más famosos, pero seguía ocurriendo lo mismo. Siempre parecía cambiar, pero no cambiaba. Nuevamente experimentaba altibajos. Viendo que mi vida espiritual no cambiaba, cada vez entraba en mayor desesperación. Hasta que un día, comprendí la inmensa gracia del amor de la cruz de Jesús. A pesar que todo el tiempo había escuchado, comprendido y meditado sobre el amor de la cruz, esta vez mi corazón fue conmovido en gran manera. Jesús había muerto en la cruz y había resucitado por un pecador como yo. Y no terminaba aquí. Mi viejo hombre también había muerto en la cruz junto a Jesús hace 2000 años atrás. Y cuando resucitó, me salvó junto a él. Todo este tiempo yo había sido muy indiferente a la cruz de Jesús. Así descubrí delante de ese amor que soy un pecador sucio. Y comprendí por primera vez cuán grande es ese amor entregado a este pecador. Desde entonces todo mi interés se centró en el amor de la cruz. Todos los días alababa a Jesús que murió por mí y transmitía ese amor a cada persona que me encontraba. A tal punto que cada vez que mis amigos decían Myung-Ryol Lee, me relacionaban con la cruz, y mis amigos cambiaban mi nombre por Evangelio Lee. En ese momento, mi alabanza preferida era El mensajero de la cruz. Así, la gracia de la cruz superó ampliamente la gracia que recibí de otras experiencias. Esta gracia duró más que otras. De esta forma vivía siguiendo a Jesús en medio de esta emoción. Pero luego de varios meses, esa emoción ardiente en mí comenzaba a enfriarse. Pensaba que mi fe era fuerte, pero al ver que caía fácilmente en las tentaciones del pecado o en los problemas, terminaba sintiéndome frustrado conmigo mismo. Y ese corazón fracasado provocó un mayor anhelo. Durante estos tiempos tenía una duda. Sin duda, en la Biblia dice que todo aquel que venga a mí jamás tendrá sed, pero ¿por qué yo siempre soy tan sediento? Tenía ese tipo de dudas, pero trataba de tapar ese anhelo con el esfuerzo en la vida espiritual y satisfacerlo buscando en diferentes lugares. Pero nada podía llenar este anhelo espiritual que había en mí. No podía entender cuál era el problema. Se había experimentado tanto y había recibido tanta gracia. Y seguí perdido sin poder responder a ninguna de esas preguntas. Un día, escuché sobre la iglesia Hanmaung en Chuncheon. Y fui a visitarla porque había escuchado que las personas cambiaban por el Evangelio y había avivamiento en los jóvenes. Me impacté al ver a los creyentes llenos de alegría y llenos de convicción por el Evangelio. Comencé a tener anhelo de querer ser parte de ello, por lo que me decidí y con un corazón desesperado me enrumbé hacia Chuncheon. Llegué a la iglesia con una gran expectativa y con un corazón animado, pero mientras más participaba en los servicios, más raro me sentía. El pastor continuaba hablando de Jesucristo resucitado, y no solo el pastor, sino que todos los creyentes hablaban sobre la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la evidencia. Podemos creer toda la Biblia por medio de la resurrección. Es solo la señal de Jonás, pero yo no podía entender ninguna de esas palabras. Pero cuán importante es esa resurrección de la que todos hablan tanto. ¿No será que se están inclinando demasiado para un solo lado? Tenía ordenado el evangelio a mi manera. Me parecía raro ya que me parecía un evangelio nuevo, un nuevo orden y enseñanza. No sabía dónde colocar esta resurrección. Pero las personas decían, qué bárbaro fue el servicio de hoy. ¿No estuvo muy buena la palabra de hoy? A mí también me preguntaban si no me pareció buena la palabra de hoy. Pero por dentro pensaba, me están bromeando. ¿Qué es lo que está tan bueno cada vez que escuchamos la palabra? No entendía por qué tenían tanta emoción por la resurrección de Jesús. Obviamente también conocía muy bien sobre la resurrección. Sabía que en 1 Corintios 15 hablaba sobre la resurrección. Y también consideraba importante la resurrección porque todos los domingos de Pascuas salía a evangelizar junto a los niños. Yo también conozco la resurrección. Por eso, por más que escuchaba sobre la resurrección, no entendía de qué me estaban hablando y encima no sentía nada. Por eso empecé a aferrarme a las palabras que predicaba el pastor. El pastor decía,
Es difícil que una persona con mucho conocimiento reciba la palabra. Deben humillar su corazón y confiar en el Espíritu Santo. Esas palabras eran para mí. Me di cuenta de que mi corazón estaba orgulloso por todas aquellas experiencias y gracia que había vivido. Por eso oré con un corazón sincero diciéndole al Señor, Señor, humilla mi corazón, Espíritu Santo, hazme descubrir que es esta resurrección de la que todos hablan aquí. Así pasaron 2 semanas. Un día, vino de visita a la iglesia un profesor de teología para escuchar ese evangelio de la resurrección. Como era un profesor que yo respetaba mucho, que había venido a escuchar el evangelio de la resurrección, escuché con un corazón humilde y con más anhelo la prédica del pastor. Finalmente, ese día fue el día en que se me iluminó claramente la resurrección de Jesús. El pastor proclamó la resurrección como siempre, con el título de Evangelio, Comunidad, Misión Mundial. Y al final de su prédica, nos mostró el video del futbolista Seo Hyun-sok de la iglesia Hangmao, en el que compartía el Evangelio con el colegio secundario de Kwang. Mientras veía el video pensaba, ¿cómo puede ser que proclame con valor el Evangelio teniendo tan solo 21 años? ¿Qué es lo que lo convirtió así? Comencé a pensar seriamente en esto y mi corazón empezó a arder. Luego de escuchar la prédica, comenzamos a orar gritando, ¡Señor! Y en ese momento el Espíritu Santo iluminó claramente la resurrección de Jesús. Vi a los discípulos, quienes habían escapado delante de la cruz, al pasar unos días, dispuestos a cargar su propia cruz. Así se iluminó claramente esa resurrección de Jesús, que vagamente conocía durante todo este tiempo. ¡Wow! Jesús realmente resucitó. Me impactó cuando se iluminó todo el Evangelio por medio de la resurrección de Jesús. Podía ver claramente quién era Jesús por medio de la resurrección. Jesucristo resucitado es Dios. Entonces, si me arrepiento del pecado de no haber creído en Él, y por haber vivido siendo dueño de mi vida, y creo a Jesús resucitado como el dueño de mi corazón, obtengo salvación. Al quedar garantizado por medio de la resurrección que Jesús es Dios, pude ver claramente la cruz. La sangre que derramó Jesús al morir en la cruz es la sangre de Dios. Se me garantizó que la muerte de Jesús es el eterno amor de Dios hacia mí. Amén. Todo comenzó a tener sentido y pude conectar todas las palabras. Todo este tiempo decía que creía que Jesús es Dios, pero nunca me había preguntado, ¿por qué Jesús es Dios? Y cuando me detenía a pensar en que debía creer en un joven de Israel de hace 2000 años atrás, que Él es mi dueño, mi Dios, no era algo fácil de creer. Simplemente lo tenía como conocimiento porque era algo que había escuchado desde muy chico. Sin embargo, Dios no quiere que aceptemos y creamos de esta manera. Dios vino y se fue dejándonos una prueba clara para que todas las personas de este mundo puedan creer en Jesús. Esto es justamente la resurrección de Jesús. Dios dijo que creyéramos en Jesús por medio de la prueba de la resurrección. Pero todo este tiempo, en vez de la evidencia de la resurrección, había querido llenar mi fe con experiencias espirituales para satisfacer mis sentimientos y emociones. Por eso, esto era como una casa construida sobre arena, que no le queda otra que derrumbarse cuando golpean las olas. Entendí que estaba mal el fundamento de mi fe. La resurrección de Jesús era la única roca para creer a Jesús de hace 2000 años atrás como Señor mío y Dios mío. Pude ver cuán malvado había sido durante todo este tiempo. En Mateo 12:39, Jesús dijo, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Ah, yo fui esa generación malvada y adúltera. Había ignorado a Jesús, quien ya había cumplido todo por medio de la resurrección. Le había dicho, Señor, eso ya lo sé, eso no, dame otras señales que yo quiero, que me puedan satisfacer. Yo era el propio dueño malvado y adúltero. El Dios creador, quien hizo todo el universo, vino a esta tierra y se fue. No sabía cuán grande era este hecho. Estaba tan cegado por otros poderes, otras señales, otras gracias, que no podía ver a Jesús resucitado, y no me quedó otra que arrepentirme con lágrimas por lo malvado que había sido. Al estar delante del Señor resucitado, no me quedó otra que rendirme. Hasta poco antes, pensé que vivía para el Señor. Es más, creí vivir apasionado. Pero todo eso fue para mi gloria. Fue mi pasión, mi voluntad, mi satisfacción. ¿Que Jesús es Dios? ¿Que es dueño? Lo sabía, pero todo eso era conocimiento. Por eso no podía vivir de manera real para el Señor ni para lo eterno. La razón por la cual estuve divagando todo ese tiempo con ese corazón sediento
A pesar de haber recibido tantas veces la gracia de Dios, era porque Jesús resucitado no era el dueño de mi corazón. Simplemente era alguien que conocía sobre Jesús, sobre la cruz y sobre la resurrección. Pero al estar frente a Él, solo pude confesar esto. Señor, tú moriste en la cruz y resucitaste. Me arrepiento de haber vivido como dueño de mi vida todo este tiempo. Creo que Jesús resucitado es el verdadero dueño de mi corazón. Solo Jesús es mi Señor y mi Dios. Ahora que Jesús vive en mi corazón como mi Señor, mi corazón y mi vida están realmente satisfechos. Desapareció toda esa ansiedad y desesperación que había en mi interior. Amén. Ahora solo me queda la misión de ser discípulos con este evangelio, con la seguridad de que Jesús resucitado está eternamente conmigo como el dueño de mi corazón. Se produjeron varios cambios en mí. Anteriormente, cuando me encontraba con las personas les preguntaba, oye, ¿dónde puedo hallar gracia? ¿Hay alguien famoso que haya venido? Pero ahora ya no lo necesito más, porque encontré una respuesta segura. Amén. Si bien por momentos me caigo y me desmayo, mi fe se ha convertido en un tentempié que enseguida se levanta al mirar a Jesús resucitado. Antes era una carga compartir el evangelio cuando me encontraba frente a frente con alguien. No podía lograr compartir al Dios invisible con todas mis experiencias y las gracias que había recibido. Mi pasión era transmitida, pero no podía transmitir a Jesús. Como no tenía algo seguro con qué obtener victoria, lograba que vengan a la iglesia, pero no podía formar los discípulos. Pero ahora sé que puedo obtener victoria con la resurrección de Jesús. Me he convertido en alguien que puede compartir el evangelio valientemente, en cualquier lugar, a cualquier persona, tan solo con la Biblia. Mientras voy a la universidad, recorro 4 territorios en una semana. Esto es, mi casa que está en Incheon, el colegio donde asistí en Daejeon, mi trabajo en Seúl y mi iglesia en Chuncheon. Lo increíble de recorrer estas 4 áreas todas las semanas es que donde voy proclamando el evangelio, formo discípulos y levanto pequeñas iglesias de manera natural. No solo esto, sino que las personas que escuchan el evangelio levantan a su vez otros discípulos. Es increíble ver cómo se levantan pequeñas iglesias. No hay felicidad más grande que la que proviene del hacer discípulos a través del evangelio. Amén. Luego de leer el libro de los Hechos, pude descubrir que desde el principio hasta el fin, los apóstoles solo daban testimonio de Jesús vivo. Particularmente, en Hechos 1:22, dice que luego de la muerte de Judas, los discípulos escogieron a Matías como su sucesor. Pero ese lugar era para un testigo de la resurrección. Al ver esto dije, ese lugar es el mío. La misión de Matías y el de los apóstoles se ha convertido en la mía también. Viviré mi vida gozoso como testigo de la resurrección, con la misión de dar testimonio de Jesucristo vivo, al igual que los apóstoles de la iglesia primitiva. Alabo a mi Dios vivo. Gracias.